Señor presidente. Durísimo en Twitter. Señor presidente, es durísimo en Twitter. Durísimo en Twitter. Una fotito, Toma, ahora salga. Hay acercamiento. A ver. Uno. Bien. Yo ya tomé, pero no coge. Oye, no me tomaste bien. Ya hay que hacer todo el mundo. De ver a mi presidente. Lupita, el himno. ¿Cómo estás? Ya. Estamos trabajando por ahí. Presidente. Una foto. Hola. Una foto. Acá. Qué siempre. Un pasito. Desde que ingresa el señor presidente. Así es. Que Dios lo cuide, presidente. ¿Cómo coordinamos?
Buenas noches, bienvenidos a este foro académico Conversatorio Consulta Popular 2018. La Universidad Metropolitana les da la bienvenida. Este evento académico es organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad Metropolitana. Contaremos con la moderación del Dr. Fernando Llava, docente de la Universidad Metropolitana, y con expositores, el Dr. Pablo de Pina y el expresidente economista Rafael Correa Delgado. Bienvenidos. El día de hoy va a estar presente el doctor Marín Causa Múltiple, economista Rafael Correa Delgado, y el doctor Pablo de Pina para hacer en sus distintas exposiciones los alegatos que consideran suficientes para convencer no solamente a la comunidad universitaria, sino en general a toda la ciudadanía de por qué debe votarse por el no, según sus puntos de vista. El día 4 de febrero del presente año acudiremos a las urnas una vez más en un día que se tratará tanto un referéndum como una consulta popular. Son 7 preguntas. Los expositores abordarán tanto los antecedentes que llevaron a este punto histórico de discusión sobre un llamado a la ciudadanía, a las urnas, como también las propias preguntas como tal, y cuál es su posición o críticas al respecto. En ese sentido, concedemos la palabra primero al abogado Pablo de Pina. Muy buenas tardes. Antes que nada, cuando hablamos de la consulta popular, evidentemente no es uno de los primeros procesos a los que nos enfrentamos en la vida democrática del Ecuador. La Constitución de la República del Ecuador ha sido reformada en innumerables ocasiones durante distintas épocas, generalmente por un procedimiento que siempre pasaba a través del Congreso Nacional, es decir, no se necesitaba mayores procesos formales para realizar una reforma de la Constitución. Eso siempre se consideró como incertidumbre a nivel democrática porque en la gran mayoría de los eventos políticos las mayorías movientes o que se podían mover dentro del Congreso implicaban que éstas resultaran en reformas constitucionales precisamente para cambiar la estructura del Estado, restringir determinados derechos y dar así paso a lo que querían hacer los determinados grupos que podían tener ese poder. Eso derivaba en cambios radicales en la composición de la Tribunal Constitucional, de la justicia, asimismo de otras funciones del Estado, cambio de contralor, superintendente, etcétera, etcétera. En la nueva Constitución del año 2008, a diferencia de la Constitución del año 98, que nominalmente era presidencial, pero realmente
cuando uno analizaba la Constitución, terminaba siendo parlamentaria, porque todas las elecciones de dignidades de control, sobre todo, dependían, y además también la justicia, dependía de la Asamblea Nacional, de una u otra forma, a través de ternas que enviaba el Ejecutivo, o de ternas que a su vez enviaba el Legislativo y el Ejecutivo tomaba la decisión, implicaron que siempre hubiera este enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, donde a las finales el más débil resultaba ser el Ejecutivo, y eso fue lo que produjo durante esta historia democrática, sobre todo el retorno a la democracia, en una época, sobre todo antes de la Constitución de Montecristi, la salida de presidentes de la República que no duraban ni 1 ni 2 años. Creo que una de las cosas a las que nos estamos enfrentando dentro de la consulta popular es realmente el replanteamiento de esta crisis política que llevaba a los regímenes presidencialistas a ser débiles, a que realmente vivamos un régimen parlamentario. Evidentemente la Constitución de Montecristi del 2008 sentó muchas pautas distintas al crear la función de transparencia y control social, al establecer, digamos, menos dependencia de la designación de muchas de las autoridades por parte de lo que se llamó la Asamblea Nacional, y además coincidió evidentemente con distintos procesos electorales que llevaron al presidente de la República, aquí presente el economista Rafael Correa, a poder estar presidiendo el país durante 10 años. En lo principal, es importante referirnos primero a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la consulta. Realmente esta consulta tiene 7 preguntas, de las cuales 5 realmente implican enmiendas constitucionales. Las otras 2 no implican enmiendas constitucionales. Las 5 que implican enmiendas constitucionales fueron parte de una solicitud que remitió el presidente Lenín Moreno a la Corte Constitucional, y las otras 2 que no implican enmiendas constitucionales fueron en un oficio aparte para consulta popular. Finalmente, producto de las 2 solicitudes, en distintos trámites dentro de la Corte Constitucional, el presidente de la República, Lenín Moreno, emitió 2 decretos, el decreto 299 y el decreto 230, por los cuales consideraba que al no haberse cumplido con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, sencillamente procedía a la convocatoria directa. Ahí sí quiero insistir en que realmente hay una gran diferencia entre el referéndum para enmiendas a la Constitución, como les digo, que son las 5 primeras preguntas, y la consulta popular que no busca enmendar la Constitución. La referencia que se hace en los mismos decretos es a una consulta popular de la Concordia, como un antecedente que supuestamente es comparable con lo que ocurrió en esta convocatoria a consulta popular. Realmente esa convocatoria a consulta popular en la Concordia fue hecha en el año 2011. El reglamento que regía para la consulta popular era distinto al reglamento que rige desde el 2015. Y en el reglamento que rige desde el 2015 sí se establece plazos que dan aplicación a la ley orgánica de la jurisdicción constitucional para poder establecer desde cuándo se cuentan los 20 días para poder hacer uso de lo que se ha llamado como la aprobación ficta. Así se la llamó en los mismos decretos de Lenín Moreno. Esa aprobación ficta implica que se considera que no es necesario ya el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Quiero insistir mucho en esto porque al existir la aprobación ficta en relación a preguntas de la consulta popular que no implican enmienda a la Constitución, es un problema jurídico distinto al considerar que existió la pronunciación ficta en relación a preguntas que sí buscan la enmienda de la Constitución. En el momento en que existe esta consideración del pronunciamiento ficto, realmente no ha existido un análisis de pronunciamiento previo de la Corte Constitucional sobre los textos que están siendo consultados, que buscan modificar la Constitución y que posiblemente pueden o no ser compatibles con otras partes de la Constitución. Eso es realmente lo grave de que no haya existido un pronunciamiento previo. Por eso es que todavía es factible que una acción de inconstitucionalidad sea conocida por la Corte Constitucional, e incluso a pesar de que los ecuatorianos votemos en el referéndum del 4 de febrero, resultar que la Corte Constitucional pudiera emitir un pronunciamiento determinando que algunas o parte o todas de esas enmiendas, por algunos aspectos, son inconstitucionales. Y
¿A qué responde este procedimiento? ¿Y por qué evidentemente es importante la intervención de la Corte Constitucional? Porque a partir de la Constitución del 2008, la reforma de la Constitución precisamente requirió ya no solamente la participación del Congreso Nacional, como hubiera sido en la Constitución del 98, sino este pronunciamiento previo de la Corte Constitucional. Es decir, no es suficiente la propuesta del Ejecutivo o la iniciativa del Legislativo para aprobar una reforma constitucional, sino que con la Constitución de Montecristi es necesario, además imprescindible, que intervenga la Corte Constitucional. Por eso, más allá del análisis de cada una de las preguntas, lo que sí importa es discutir sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del referendo y consulta popular. De hecho, el título precisamente de la convocatoria se refiere a referéndum y consulta popular, porque en las preguntas luego se desarrolla y se explica que efectivamente las primeras 5 corresponden al referéndum y las otras 2 corresponden a la consulta popular. El grave problema, digamos, ya está dado. Es decir, nos estamos enfrentando después del 2008 a la primera consulta popular a nivel nacional que busca enmendar la Constitución, que no ha tenido un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Y además que va a tener efectos que evidentemente tenían que haber sido calificados por la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que la Corte Constitucional tenía que calificar en relación a las enmiendas? Tenía que calificar cosas tan importantes como decir si esas enmiendas constitucionales eran o no eran regresivas en derecho. Por ejemplo, en el caso de la reelección indefinida o la postulación indefinida, como se la ha llamado también, sí podría considerarse regresiva de derecho. Y eso tenía que ser objeto de pronunciamiento expreso por la Corte Constitucional. A diferencia de lo que ocurrió con las enmiendas que fueron realizadas en el 2015, donde sí hubo un dictamen previo de la Corte Constitucional previo al conocimiento de la Asamblea. Entonces, en el momento en que se hace una consulta donde no se ha realizado, primero, la procedencia o el procedimiento correcto para llegar al referéndum. ¿Por qué? Porque si efectivamente la enmienda constitucional no era susceptible del mecanismo de consulta directa por petición del presidente, eso tenía que ser aprobado primero por la Asamblea Nacional y de ahí regresar a la autorización previa de la Corte Constitucional para luego ir al referéndum. El procedimiento cambia, los tiempos cambian, pero lo más relevante no son los tiempos, lo más relevante es que se hagan bien las cosas. Y lo más relevante era que si se iba a consultar al pueblo se cumple el procedimiento que efectivamente está determinado en la Constitución. La norma que determina que el pronunciamiento previo tiene que ser de la Corte Constitucional no se encuentra en la ley, la norma se encuentra en la Constitución. Entonces, la ley desarrolla esa norma y al desarrollar esa norma establece este plazo de 20 días. Pero la ley no puede estar por encima de la Constitución. Y luego el reglamento que expide la propia Corte Constitucional, ese documento es la norma que no se considera válida para efectos de considerar que todavía no existía el plazo para que se pudiera emitir un decreto para la consulta popular. Entonces, ¿a quién le corresponde realmente interpretar las normas legales o reglamentarias en relación en relación a su empate con la Constitución o en relación a que si son o no inconstitucionales? Solamente a la Corte Constitucional. En el momento en que el presidente de la República determina con un decreto y con cualquier informe jurídico previo que él considera que esa norma reglamentaria no le aplica y que él prefiere aplicar la ley con el parámetro solamente de la fecha de la solicitud de presentación y sin considerar que la norma constitucional exige el dictamen previo, el presidente de la República se arrogó una atribución de interpretación de la Constitución que no tiene, porque solo a la Corte Constitucional le corresponde esa interpretación de la Constitución en relación a leyes, en relación a reglamentos y en relación evidentemente a propuestas de enmienda constitucional. ¿Por qué el sistema es más rígido que el anterior? Porque quienes vivimos antes y tuvimos conciencia democrática o política antes del año 2008, de repente gente muy joven no se acuerda, era muy fácil reformar la Constitución, era muy fácil cambiar lo que sea, era suficiente ir al Congreso para ponerse de acuerdo, ¿sí? En cambio, lo que se estableció sí fue un candado para que este poder constituyente derivado
no tenga la libertad de que sencillamente dependa de la Asamblea Nacional, o no tenga la libertad de que sencillamente dependa del presidente de la República. Eso en relación a la inconstitucionalidad. Lamentablemente este vicio de inconstitucionalidad dice a todo. Es decir, incluso, aunque en este momento hubiera un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional diciendo que efectivamente ratifica que sí está de acuerdo con las preguntas como fueron redactadas por parte del presidente y propuestas por parte del presidente de la República, ya no se puede subsanar el defecto de forma de haber emitido el decreto por el cual se convocó a consulta pública. E incluso, si el día de mañana la Corte Constitucional se pronunciara sobre la inconstitucionalidad, tendría que hacerlo en estos términos, porque si no estaría desconociendo el propio reglamento que la Corte Constitucional dictó, que como digo, es una norma que solamente estaría sujeta a interpretación de la propia Corte Constitucional. En relación a las preguntas, creo que por el tiempo no podría analizarlas todas, pero sí me quiero referir principalmente a las preguntas 2 y 3. La pregunta 2, relacionada a la reelección o postulación indefinida, evidentemente es una pregunta que tiene una connotación muy política. El momento político en el que estamos viviendo impulsa una consulta donde lo que se busca evitar eventualmente es una candidatura de Rafael Correa a unas próximas elecciones. Lamentablemente en el Ecuador no es el primer antecedente que tenemos de reformas constitucionales o de normas constitucionales o de normas legales que se hacen con dedicatoria para que alguien pueda o no pueda ser candidato. Ocurrió con Atalá Bucaram, ocurrió con Hassan Bucaram en su época, es decir, se legisló para que no puedan ser candidatos. Cuando, en cierto sentido, la mayor limitación que podría tener un candidato en relación a ser reelecto o no, o a ser elegido, estriba en la opinión que puede tener el pueblo de su gestión, o de sus valores, o de su ideología para el país, o de sus planes de trabajo para el país. Y evidentemente en el momento en que ya se pone esta cortapisa a la elección o postulación indefinida, es cuando estamos hablando posiblemente de una reelección de derechos. En el país también, evidentemente, se vivió periodos presidenciales que duraban muy poco, 1 año, 6 meses, hasta 2 días. Hay que considerar qué tipo de estabilidad política le da a un país que su presidente de la República, por más buen desempeño que tenga, solamente pueda durar 4 años, sin la posibilidad de ser reelegido 4 años más, ¿sí? O 4 años siguientes. Lo que sí podría existir en algún momento es alternabilidad en 1 o 2 periodos de reelección, pero no una prohibición absoluta que esa persona se vuelva a presentar en elección. Eso sí afecta los derechos de participación ciudadana y eso sí afecta evidentemente a la libre elección del pueblo ecuatoriano. En relación a esa pregunta de la reelección o postulación indefinida, evidentemente toca hacer una evaluación. Es decir, si en su momento una persona que ha sido buen presidente busca ser reelecto, el periodo presidencial, que es de 4 años, resulta muy corto. Un periodo presidencial de 4 años te da 1 año para empezar prácticamente a armar tu equipo de gobierno y prácticamente a que se enteren de los temas que van a tratar durante su gobierno. Te da 2 años para gobernar efectivamente, ni siquiera te da para planificar, y te da 1 año más para preparar tu salida, que es lo que ha ocurrido ordinariamente en los periodos presidenciales. Mucho del problema de la reelección indefinida y de la discusión que existió en Latinoamérica profunda sobre la reelección indefinida viene de tiempos en que efectivamente existieron gobernantes que quisieron perpetuarse en el poder. Y ahí es donde las constituciones de Sudamérica generalmente establecieron ese tipo de fortalezas. Pero evidentemente tenemos que en el caso de las enmiendas constitucionales que se hicieron en el año 2015, expresamente se puso la vigencia a partir del 23 de mayo de 2017. Es decir, expresamente en su momento la Asamblea, y obviamente por propuesta también del Ejecutivo, estableció que no iba eso a permitir la reelección de Rafael Correa. Y eso fue lo que efectivamente ocurrió. Es decir, la posibilidad de que otra persona, a pesar de que el movimiento de ese país tenía en ese momento la posibilidad de postular y ponerle candidato a Rafael Correa si es que se levantaba, si es que no se ponía esa limitación, sea reelecto por un periodo. En relación a la tercera pregunta, cuando estamos hablando del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llama mucho la atención que
que realmente esta conformación del Consejo de Participación Ciudadana rompe las normas constitucionales completamente. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que era elegido por concurso de méritos a través del proceso que efectuó el CNE, que fueron electos por última vez en el año 2015 y que tenían que permanecer hasta el 2020, ahora serían reemplazados por un Consejo de Participación Ciudadana donde todos sus miembros son designados por el Presidente de la República. Sencillamente las ternas son puestas por el Presidente de la República y del otro lado la Asamblea elige de entre los que ha propuesto el Presidente de la República. Es decir, no hay opciones de que sean personas distintas a aquellas que el Presidente de la República está planteando. Y entonces tienes un Consejo de Participación Ciudadana que es el transitorio, que estaría destinado a permanecer hasta el año 2019, porque dice hasta las próximas elecciones, pero que incluso no lo podría hacer porque habría que reformar el Código de la Democracia y posiblemente entonces que se quedarían hasta el año 2023. Resulta extraño también en esta pregunta que dentro de la pregunta se establece que el Consejo de Participación Ciudadana tendrá solamente la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades vigentes mientras es transitorio. Es decir, esa facultad no se la da al Consejo de Participación Ciudadana, que la misma pregunta estipula que luego será electo o será designado por elección popular. Cabe preguntarnos, ¿qué es lo que se busca? Que haya una evaluación solamente de los funcionarios que actualmente estén en funciones, pero no de aquellos que sean elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Es decir, que todas las autoridades de control que pudieran ser designadas y otras autoridades por proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana sean elegidas directa o indirectamente únicamente por el Presidente de la República. Entonces, supuestamente la pregunta se relaciona con la lucha contra la corrupción. Supuestamente la lucha contra la corrupción está garantizada por la división de poderes. El momento en que la división de poderes no existe del organismo de transparencia y control social, lo que ocurriría es que va a ser una extensión del Ejecutivo, pero es así formalmente establecida en esta consulta. Entonces, evidentemente el referéndum y consulta popular al que nos vemos abocados tiene estas dos preguntas principales, porque las otras preguntas realmente corresponden a temas que podrían haber sido tratados con reformas legales o que realmente son temas que en general se prevé que pueden ser aceptados por la población en general para impulsar la votación a favor del sí en las otras dos preguntas. Yo llamaría mucho la atención a que no solamente hay una decisión política, eventualmente en el análisis que cada persona haga de su voto, sino también un conocimiento jurídico de cuál es el fondo de las preguntas que se están realizando. Mi exposición ha sido muy breve porque tenía que concretar, pero les agradezco. El siguiente expositor es el presidente Rafael Correa. Vamos a pedirles a todos los que tuvieran alguna pregunta que hacer al final de su exposición, por favor escríbanla en un papel para que nos las pasen y podamos hacerla al final de la charla que va a dar el presidente Correa. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la Universidad Metropolitana, un abrazo al señor rector, a Fernando, a Pablo. Me tranquiliza mucho la posición de Pablo, porque yo no soy especialista en Derecho, me he tenido que convertir casi en especialista en Derecho Constitucional, desde que se convocó, desde que se presentaron estas preguntas por elementar responsabilidad, pues las estudié. Generalmente la pregunta creo, la tuve que estudiar bastante porque nadie la completa, a no ser que sea abogado, y yo creo que los abogados tampoco. Y bueno, mucho de lo que ha dicho Pablo es lo que yo he venido diciendo, pues me tranquilizo porque creo que no he estado tan equivocado. Yo he sido toda mi vida académico, queridos jóvenes, no hay neutralidad científica. Todo el mundo tiene su corazón a algún lado. Pero poner un ejemplo deportivo, ustedes saben que yo soy el mejor equipo, Emelec, hincha, ¿no? Pero si Emelec pierde 5-0 como aquella vez contra Barcelona, yo no voy a decir que fue la última vez. Yo no voy a decir que me robó el partido el árbitro, sino que jugó mal Emelec. En otras palabras, una cosa es la imposibilidad de ser neutral, otra cosa es perder la objetividad. Yo estoy por el no en esta consulta, pero jamás perderé la objetividad, peor aún, en una conferencia ante estudiantes universitarios. Así que esto no va a ser una conferencia por el no, va a ser una conferencia objetiva, con juicios de valor algunas veces, que tampoco es malo, ¿no? Es muy difícil desprender ese juicio de valor,
Lo importante es que sean juicios de valor sustentados, opiniones solventadas, incluso para elevar el nivel de la democracia. Se necesitan esas clases de opiniones. Algunos creen que cuando se dan opiniones se puede decir cualquier cosa. No, las opiniones, los juicios de valor deben ser sustentados. Muchas gracias nuevamente pues, por la invitación a este foro. Si alguien interrumpe, grita por ahí cualquier cosa, lanza cualquier cosa, no se preocupe, eso ya es parte del programa. Eso nos han hecho los últimos 20 días, y no solo eso, en conferencias internacionales también, ¿no? Por ejemplo, en Ginebra, etc. Estamos acostumbrados. Les anticipo eso. Bueno, compañeros, no sé si tengo un puntero láser, tal vez nos olvidamos, pero básicamente la consulta, como ya dijo Pablo, que empezó muy bien técnicamente, adolece de inconstitucionalidades en las preguntas, pero sobre todo en la convocatoria, o también en la convocatoria. Vamos a ver la razón de la inconstitucionalidad de la consulta. Esto invalida todo. O sea, creo que no entendemos que lo que se ha hecho es una grave alteración al orden constitucional, de acuerdo a lo que determina la Carta Democrática de la OEA. Esto se llama grave alteración al orden constitucional. Si lo hubiera hecho la oposición, se llamaría golpe de Estado. Se ha roto el Estado de Derecho. Sigamos. La Constitución no es que dice si se puede, imperativamente ordena, si se puede mover un poquito la bandera de Ecuador, que no puedo ver por favor todo el texto, ¿no? Imperativamente ordena que en los casos de consulta popular, artículo 104, en todos los casos de consulta popular se requerirá el dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. Esto es imprescindible en un Estado de Derecho. De otra forma, cualquier cosa puede pasar. Ya veremos el artículo 443, que establece también la obligación de la Corte para decir cómo se hace esa reforma. Esto lo insisto, porque el argumento del Ejecutivo para no esperar este dictamen fue que se había acabado el plazo. Como ya dijo Pablo, eso no puede ser el presidente de la República. Debe estar iniciado el presidente de la República para renovación de funciones. Eso no es decir no es competente. Segundo, no era verdad, como lo vamos a demostrar, ¿no? Pero, tercero, ya me cambió el argumento. Hace un par de días, en Recibe Imbabura dice, por ahí hay un desubicado que dice que es inconstitucional consultarle al pueblo. ¿Cómo va a ser inconstitucional consultarle al pueblo? Cualquier pregunta, así lo dice, cualquier pregunta que se haga al pueblo es constitucional. Con ese brillante argumento, créanme que ya no son inauditos sino vergonzosos, entonces Cataluña es república independiente, porque se le consultó al pueblo de Cataluña y declaró la independencia, la mayoría ganó, pero no tenía permiso constitucional, no era un referéndum constitucional, y no fue reconocido ni por España, ni por Europa, ni por nadie en el mundo. O sea, esto tiene su razón de ser, porque la Corte tiene que determinar la vía por la que se hace la reforma. Si es solamente reforma de la ley, como ya lo explicó Pablo, se llama consulta popular. Si es reforma a la Constitución, en principio, se llama referéndum. Lo mismo que consulta popular, solo que se trata de reforma. Pero si son reformas donde hay regresión de derechos, eso solo se puede hacer con asamblea constituyente. Si es reforma que altera la estructura del Estado, eso nuestra Constitución establece, artículo 441 al 444, que solo se puede hacer con asamblea constituyente. Y hay preguntas que sencillamente no se pueden hacer, ni con asamblea constituyente ni con consultas. Por ejemplo, de verdad al Estado, una consulta para declarar a Guayaquil independiente, o una consulta para atentar contra derechos humanos básicos, crucificar a mi enemigo político, porque los derechos humanos no pueden estar sujetos a una campaña política, no pueden ir a consulta directamente, ni siquiera asamblea constituyente. Esto no es cualquier pelo de cochino, perdón la expresión, algo fundamental para un Estado constitucional de derecho. Sigamos. Esto es repetitivo a través de la Constitución, la ley, como lo vamos a ver someramente. Artículo 438, numeral 2 de la Constitución, establece que la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria de consulta popular de carácter nacional. Esto significa que incluso ahora podría la Corte decir que esta consulta es inconstitucional. Está cometiendo un grave error de omisión la Corte al callar, y vamos a ver por qué cae. Sigamos. Artículo 443, lo que decía, corresponde a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución. Si es referéndum, asamblea constituyente o sencillamente, sin una pregunta que no cabe dentro de nuestro marco constitucional en nuestra vida como sociedad, como el ejemplo que le acabo de dar, desmembrar al Estado, regalar las islas Galápagos, crucificar a mi enemigo. O sea, los derechos humanos no pueden estar sujetos a esta clase ni de consulta, ni de referéndum, ni de asamblea constituyente. Sigamos. Artículo 100 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional dispone, todo refuerza lo que hemos visto, el mandato constitucional, el imperativo constitucional de control constitucional de las consultas.
Todo proyecto de enmienda o reforma constitucional debe ser enviado a la Corte Constitucional para que indique cuál de los procedimientos previstos en la Constitución corresponde. Consulta, referendo, asamblea constituyente. Sigamos. Artículos 104 y 105 del mismo cuerpo legal. La Corte Constitucional debe revisar la constitucionalidad de los considerandos que introducen a las preguntas, así como la constitucionalidad del cuestionario mismo, e incluso la forma de las preguntas. No puede haber varias preguntas en una sola. Esa es la pregunta 3. Es todo un texto. No puede haber inducción de las preguntas. O sea, la pregunta 2 no es inducción, no puede ser. O sea, si no responden no, sí, se sienten traidores a la patria, ¿no? Para garantizar el principio de alternabilidad, que ni siquiera existe la palabra alternabilidad en idioma español. Entonces, todo eso tiene que ser revisado, y de hecho fue revisado por la Corte Constitucional. Este es un informe que tenía la jueza encargada del referéndum, Tatiana Oteñana, un informe de 200 páginas, que rechazaba por inconstitucionales la pregunta 2 y 3. La pregunta 2 incluso es retroactiva, rechazaba la retroactividad de la pregunta 2. Como bien decía Pablo, pues todo eso es dedicado contra mí, 60 millones de dólares contra Rafael Correa, solo faltó mi foto y número de cédula en la pregunta, ¿no? La hacen hasta retroactiva, cuando ustedes saben que la ley rige para los venideros, y rechazaba la retroactividad, y la pregunta 3 rechazaba prácticamente todo. Y con razón, porque una monstruosidad jurídica solo permitía que los nuevos consejeros sean electos por sufragio universal. Sigamos. Artículo 127 del mismo cuerpo legal. La Corte Constitucional realizará un control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias de consulta popular. Esto es lo que le digo. Todavía la Corte, de oficio, podría actuar para parar una consulta absolutamente inconstitucional, pero está faltando a su deber, e incluso con lo que hizo el presidente de la Corte, como era más adelante, puede ser acusado de prevaricar, el presidente de la Corte Constitucional. Y artículo 184 del Código de la Democracia. El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca el decreto ejecutivo del presidente de la República y con el dictamen previo de la Corte Constitucional, convocará a referéndum o consulta popular. Cuando recibió los decretos, el presidente del Consejo Nacional Electoral tenía la obligación de pedir el dictamen constitucional. ¿Por qué no se hizo lo obvio? ¿No? Y como decía Pablo, no es cuestión de tiempo, es cuestión de fondo. Pero además, la cuestión de tiempo fue falsa, como veremos. Sigamos. ¿Qué pasó con la Corte Constitucional y su dictamen? Mueve un poquito más la bandera, por favor. Lo que realmente sucedió, y se lo voy a mostrar con audios, porque esto es un gran engaño, esto es gravísimo para la patria. Estamos viviendo un ambiente, no hay Estado de Derecho, fue un ambiente de fraude, fue un engaño directo. Lo que se quiso es obviar el control constitucional de las preguntas, porque se filtró este informe y el presidente supo que le rechazaban las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales, que son las preguntas medulares. Las otras 5 preguntas se pudieron tratar a través de la Asamblea. De hecho, le voy a mostrar cómo yo presenté a inicios del año 2017 ya una reforma al Código Penal para que los delitos contra el niño adolescente prescriban en 40 años. Bastaba borrar esa pregunta en 40 años y poner que sean imprescriptibles, y hace 8 meses tuviéramos ya la supuesta protección contra el niño adolescente. Pero se la dejó para la consulta como pregunta relleno, para hacer como pregunta gancho, para que la gente vote sí en las 2 preguntas gravemente inconstitucionales, que son la pregunta 2 sobre postulación indefinida, que roban la libertad de elegir, y la pregunta 3, que te roban la patria entera. Ya lo veré. Lunes 27 de noviembre, en cadena nacional, él presenta las preguntas del 2 de octubre. Lunes 27 de noviembre, en cadena nacional, el presidente Moreno presiona a la Corte Constitucional para que emita el informe de constitucionalidad de las preguntas, y favorablemente. Si hubiera hecho esa presión, imagínense los titulares. Martes 28 de noviembre, ¿no? Aquí faltó, se reúne de mañana la Corte Constitucional, como veremos en el video que le va a presentar con audio. Los jueces constitucionales, nerviosos por la presión del presidente, piden un cambio del orden del día para tratar el informe de la jueza Tatiana Oteñana sobre el referéndum que ya estaba presentado. El presidente Alfredo Ruiz no acepta el cambio del orden del día, garantiza que están dentro del plazo y convoca para el 5 de diciembre la sesión para dar el dictamen sobre las preguntas en base a este informe que negaba las preguntas 2 y 3. Se entera de esto ejecutivo, y nosotros sabemos que fue por parte del propio presidente Alfredo Ruiz, que es cómplice de Carondelet, fue informar que no tenía mayoría, 6 jueces le piden cambio de orden del día, de los 9 constitucionales, y para tratar un informe que diga las preguntas 2 y 3. Eso se lo comunicó al Ejecutivo. Esa misma noche, delegado del Ejecutivo negocia una nueva mayoría en el Consejo Nacional Electoral y cambia la mayoría para nombrar a Nubia Villasís como presidente del Consejo, hacerlo renunciar a Juan Pablo Pozo
con la condición de que no había así se presta cualquier cosa, como efectivamente lo hizo. Miércoles 29 de noviembre, el presidente Moreno, nosotros tenemos todos los detalles de esto, después decir quiénes se reunieron, etc. Y bueno, el presidente Moreno, argumentando que se han vencido los plazos, lo cual él no puede decidir unilateralmente, envía los decretos 229 y 230 para consulta popular y referéndum sin dictamen de la Corte Constitucional, insisto, el cual negaba, el informe para ese dictamen negaba por inconstitucional las preguntas 2 y 3. Él sabía, Moreno, que se había convocado para el 5 de diciembre ya la sesión para tratar el informe de la jueza y dar el dictamen. Se podía rechazar este informe, pero en principio pues había 6 jueces que estaban de acuerdo con el informe. Incluso, si fuera verdad que se habían vencido los plazos, que no se habían vencido, decía el 7 de diciembre, hay un reglamento de sustentación de causas de la Corte Constitucional vigente del 2015, con el cual se han despachado cerca de 2.000 causas. Decir, como dijo después Moreno, entre tantos cambios de opinión, que ese reglamento es ilegal porque la ley de garantía constitucional le dan 20 días de plazo para el informe. Entonces les puedo argumentar que la Constitución ordena informe en todos los casos. Es un reglamento supuestamente ilegal, la ley sería inconstitucional porque contradice la Constitución, es pura ley ya, ¿no? Entonces, en verdad, en función de ese reglamento, el plazo decía el 7 de diciembre, ¿no? Y él no puede declarar inconstitucional un reglamento. Eso lo tiene que hacer la Corte Constitucional, la contradicción, ¿no? Un presidente declarando inconstitucional el reglamento hecho por la propia Corte Constitucional. Todo eso es arrogación de función. Pero en todo caso, sabía que se iba a convocar para el 5 de diciembre. Incluso, si hubiese sido cierto que se vencieron los plazos, si ya había esperado, de acuerdo eran 20 días, sin excepción, y había esperado 2 meses, ¿qué le costó esperar 6 días más? Pero esto es un gran engaño. La realidad es que se filtró el informe de la jueza ponente, rechazando las preguntas 2 y 3, y no quería ese control constitucional. Y de esa forma, como decía, el reglamento de sustentación del proceso de la Corte Constitucional, en su artículo 9, dispone la suspensión del decurso de los términos y plazo del dictamen de control constitucional del referéndum mientras se llevan a cabo las audiencias de amigos curiales. Es decir, si ustedes quieren participación ciudadana, no pueden tener 20 días de plazo. Ese reglamento fue fruto de una serie de sentencias donde cada momento, como se pasaban los plazos, decía la Corte Constitucional, por esta única vez se extienden los plazos, por esta única vez, hasta que decidieron hacer el reglamento, suspendiendo los plazos, el decurrir del plazo, por los amigos curiales. Por eso se convoca para el 5 de diciembre a sesión de pleno para conocer el informe de la jueza ponente Tatiana Orduñana, que, insisto, negaba por inconstitucionales la pregunta 2 en la parte retroactiva y la pregunta 3 el 80%, 90%. Solo permitía que se eligieran los próximos consejeros por sufragio universal. Que puede ser discutible, o sea, no es tan grave. Yo creo que es un error, ¿no? Un error porque vamos a tener un mini congreso y un error también operativo, porque si son 3.000 candidatos para el Consejo de Participación, ¿cómo realizan esa elección? Sigamos. La Presidenta del Consejo Nacional Electoral, incumpliendo el artículo 184 del Código de la Democracia, García Mostre acepta los decretos y declara periodo electoral. Y aquí está la clave. En periodo electoral, la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral puede destituir a cualquiera. En los jueces constitucionales, muertos de miedo, en vez de cumplir su deber con la patria, prefirieron guardar el carrito, el puesto, se quedaron en silencio, ¿no? Porque los podía destituir. El Consejo Nacional Electoral, que es un instrumento de ley, está dispuesto a cualquier cosa. O sea, pero es que lo ponga como ejemplo. O sea, yo prefiero que me destituyan 1000 veces a incumplir con mi deber con la patria, a permitir tremenda monstruosidad constitucional como la que estamos viviendo. El presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Ruiz, suspende la convocatoria a pleno para el martes 5 de diciembre. Cuando ya envía los decretos, el presidente convoca el Consejo Nacional Electoral ilegalmente y constitucionalmente a elecciones. El presidente de la Corte Constitucional, el objetivo de la Corte Constitucional es defender el Estado de Derecho, defender la Constitución, en lugar de pararse firme y decir, no hay dictamen, ya estamos para el 5 de diciembre, se reúne el 5 de diciembre, daban el dictamen, ¿no? Y todo hubiera vuelto a la normalidad, sin motivación. Cuando todas las decisiones deben ser motivadas, suspende la reunión del martes 5 de diciembre, dándole vía libre a la inconstitucional convocatoria, ¿no? Esto es prevaricar, está faltando a ley expresa. Su deber, incluso de oficio, era guardar y preservar, hacer que se respete la Constitución de la República. Por el contrario, se allana a la arbitrariedad del Ejecutivo porque Alfredo Ruiz se reunió y pactó con el gobierno, es cómplice de lo que está pasando y eso pasará a la historia también, ¿no? Sigamos. Por si acaso, ¿no? Están los audios de la reunión. Sepan ustedes que está engañoso esto, y este señor Ruiz
que todavía no convoca reunión para aprobar el acta de la sesión del 28 de noviembre. Está esperando que todo pase la elección, porque en esa acta va a estar claro que él dijo que los plazos estaban vigentes, ¿no? Y que es inconstitucional la convocatoria. Nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad. No la han admitido ni la han admitido, no tienen el limbo, o sea, ni siquiera podemos reclamar, apelar, ¿no? Porque están esperando que ya pase la consulta para que los hechos sean irreversibles, pero como dice Pablo, no es que son tan irreversibles. Esto puede ir a instancias internacionales como la Corte Interamericana, puede invalidar la consulta popular y el referéndum, e incluso la propia Corte Constitucional lo puede hacer. Veamos este video que se ha preparado con el respectivo audio, donde se ve lo que se habla en la sesión de la Corte Constitucional del 28 de noviembre del año pasado. Adelante. Fue un día crucial en la Corte Constitucional. Dentro de la reunión ordinaria convocada para las 9:30, el juez Francisco Butiñá solicitó el cambio del orden del día para conocer el proyecto de sentencia que la jueza Tatiana Ordeñana envió sobre el pedido de la consulta popular. Quiero solicitar un cambio en el orden del día, teniendo en cuenta de que existe un proyecto que ha consultado gran interés nacional. Yo creo a este pedido también coincido. Yo estoy de acuerdo. El presidente Alfredo Ruiz aclaraba que el trámite estaba dentro de los plazos señalados, convocando al Pleno para el 5 de diciembre. Y así fue. Además, lo estamos haciendo dentro del término que corresponde. ¿Quién puede decir que la Corte no está conociendo? La Corte se disponía a conocer el informe de la jueza ponente Tatiana Ordeñana, que rechazaba las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales, y el presidente de la Corte aclaraba una vez más que bajo ninguna circunstancia la consulta podría pasar por el Ministerio de la Ley. La verdad objetiva, fría, real. Yo no creo que haya ninguna posibilidad, ni jurídica ni política, de que se pretenda sacar estos asuntos por el Ministerio de la Ley. Escuchémoslo otra vez. La verdad objetiva, fría, real. Yo no creo que haya ninguna posibilidad, ni jurídica ni política, de que se pretenda sacar estos asuntos por el Ministerio de la Ley. ¿Y por qué entonces la consulta fue impuesta inconstitucionalmente? Porque el informe de la jueza ponente Tatiana Ordeñana concluía que las preguntas 2 y 3 son inconstitucionales, y eso es lo que iba a conocer y aprobar el Pleno de la Corte, alterando los planes de Carondelet, que frente a ello decidió inconstitucionalmente saltarse el obligatorio dictamen de la Corte Constitucional. No es verdad que se había vencido el plazo. Este vencía el 7 de diciembre y la Corte fue convocada para el 5 a fin de conocer el informe que rechazaba las preguntas 2 y 3. Tenemos entonces una consulta que vulnera completamente el Estado de Derecho en el Ecuador. Créanme que si yo hubiera hecho la mitad de esto, ya tendría los cascos azules de la ONU. Si Venezuela hubiera hecho esto, ya estaría invadida por los gringos. Si en España hubiera ocurrido esto, fue un escándalo que diera la vuelta al mundo. Ocurrió en Ecuador, la prensa nacional lo ha callado y muchos ecuatorianos ni siquiera saben lo que ha sucedido. Y algunos creen que no se relaciona con su vida diaria. Recuerden el final de los 90, cuando también se dio la cultura de la trampa, cuando se sacó un presidente por simple mayoría, diciendo que era insano mental porque decían el loco, es decir, si le decían el chino lo votaban por extranjero, ¿no? Lo reemplazó no la vicepresidenta, sino el presidente del Congreso, que era el director de orquesta de todo el golpe de Estado, qué sé yo, y con el cambio del presidente interino, que nunca ha existido en la Constitución de la República. Se hizo una consulta popular para ratificarlo como presidente interino, y hicieron que el pueblo vote por eso. Luego una asamblea constituyente aprovechando el escándalo del gobierno de Abdalá, la Integración Popular, etc., o una asamblea constituyente que lo clavó el neoliberalismo, todo el mundo se quedó con derecho a romper la Constitución, y en 10 años tuvimos 7 presidentes. Falta de control, que nos llevó a la crisis del 99 y esa tragedia llamada migración. Yo con mucho dolor veo un ambiente muy similar en el momento actual, ¿no? Hoy, Moreno, con el apoyo de la prensa, con el apoyo de todos los grupos políticos, es sabido, rompió la Constitución y pasó a la brava
dos preguntas absolutamente inconstitucionales. Mañana viene otro más sabido y hace lo mismo. Pasado mañana viene otro más sabido y hace lo mismo. Y nunca saldremos del círculo perpetuo del subdesarrollo de esa forma. No vamos a caer a perpetuidad el subdesarrollo, porque es básico para superar el subdesarrollo el respeto a las instituciones, el respeto a la constitucionalidad. Esto ya está a niveles internacionales. Se presentó una denuncia por parte de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y la Corte Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA tiene muy claro lo que está pasando y sabe lo que está pidiendo. Básicamente, como veremos, ¿no? Está pidiendo cómo se habría llevado a cabo el cómputo del término de 20 días porque sabe que el término estaba vigente. Está pidiendo exposición de motivos por los cuales se habría propuesto en el referéndum constitucional la terminación anticipada del cargo de miembro del Consejo de Participación Ciudadana, porque como veremos más adelante, cuando analizamos la pregunta 3, si querían cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, se lo podría hacer por juicio político y por simple mayoría, que han tenido 8 meses. ¿Por qué no se hizo lo obvio si les molestaba tanto la actuación de los consejeros? Yo también creo que no han estado bien, y muchos de ellos merecen juicio político, porque no querían cambiar a los consejeros, querían apoderarse del Consejo de Participación. Por medio de juicio político se destituye a los consejeros y los reemplazan los alternos. Pero querían nombrar directamente miembros de Carondelet, delegados de Carondelet, con plenos poderes que no constan, con poderes que no constan en la Constitución, como veremos, es de destituir a las autoridades que ellos han designado. Ese poder en principio solo tiene la Asamblea por medio de juicio político, y para el caso de la Corte Constitucional ni la Asamblea. La Corte Constitucional no puede estar sujeta a ningún otro poder del Estado, porque es la máxima expresión del Estado constitucional de derecho, pero ahora está sometida, como veremos, también al Consejo Transitorio que pretende pasar Carondelet. ¿Qué más pide la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Información detallada sobre las características, funciones y efectos del mandato que tendría el Consejo que asuma transitoriamente, porque ya sabe la Comisión, ¿no? Y el sistema interamericano que se pretende, la pregunta 3, como veremos también más adelante, con mayor detalle, establecer un Consejo transitorio de plenos poderes, poderes que no tiene la Constitución. Él tiene las competencias de elegir la autoridad de control y representantes ciudadanos, por ejemplo, el defensor de los clientes de los bancos, cosas así. En total 150 altas autoridades del Estado y representantes de la ciudadanía, pero no tiene capacidad de evaluar ni destituirlo. Se le está dando en la pregunta 3 esas capacidades especiales, como veremos más adelante, no constitucionales. Bueno, como un ratito el anterior que no vi que era la... Ok, ahí está, ¿no? Sigamos. Vamos a las preguntas, sabiendo que ya todo está viciado. Si la convocatoria es inconstitucional, el referéndum de la consulta popular es inválido. La Corte Constitucional todavía podría actuar. No lo quiere hacer por cobardía o por complicidad, en algunos casos. Pero esto después también puede llevar a muchas instancias. Se puede recurrir a muchas instancias para declarar la nulidad de todo lo actuado, porque todo está viciado de inconstitucionalidad. Pero veamos en detalle entonces las preguntas más críticas. No es la única, 2 y 3. Lean la pregunta 1, no sé cuándo se ha leído la pregunta 1. Supuestamente para luchar contra la corrupción, inhabilitar de por vida a los corruptos, aprovechando la rentabilidad política que le han sacado a lamentables casos de corrupción que ha sufrido el país durante mi gobierno, que nos avergüenza como gobierno, pero son cosas inherentes al poder. O sea, ¿qué gobierno no ha enfrentado casos de corrupción? Pero aquí se han utilizado muy bien, con apoyo a la prensa, como instrumentos políticos, ¿no? No hay una lucha sincera contra la corrupción, sino para hacer politiquería. Pero, por ejemplo, yo me voy a hacer una pregunta de como hizo Pablo, porque son las preguntas abiertamente inconstitucionales, pero otra pregunta que más tarde va a ser derogada por instancias internacionales. Por ejemplo, la 1, ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República de Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por acto de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1? Suena lindo, esto ya existe. Existe hace muchos años, existe el código anterior, existe el código actual, que los que han predicado al Estado tienen que responder con sus bienes hasta el monto del perjuicio, y en el caso de sentenciados por peculado, ¿no? Tienen que son inhabilitados de por vida para el ejercicio de cualquier función pública, pero los sentenciados por peculado. Pero ¿qué dice el anexo? Y fíjense a qué porte son las letras de los anexos. Eso no lo lee nadie, y el que quiera leerlo no va a poder leerlo, necesita lupa para ello. O sea, esto es lo que supuestamente te preguntan, pero acá está la mayor parte de la pregunta, ¿no? Todo esto es prohibido por la ley, debe estar clara la información
para que decida el ciudadano. Qué pena que esto es muy pequeño y se me rueda todo, pero bueno. ¿Qué es lo que dice el anexo a la pregunta 1? Es imposible leer. Las personas contra quienes existe sentencia condenatoria ejecutada por los delitos de peculado, es decir, amplía los delitos por los cuales se tendría inhabilitación política de por vida. Era solo peculado, ahora va a ser peculado, esto está en el anexo. Enriquecimiento ilícito, efectivamente se puede probar, concusión se puede probar, cohecho, tráfico de influencia, no se puede eso, con testigo, te sacan un testigo falso y te vas preso, te sentencian y quedas inhabilitado de por vida. Oferta de realizar tráfico de influencia. Si alguien dice, este señor Rafael Correa me ofreció influenciar con este juez para que liberen a tal persona, condenen a tal persona, te vas preso, te condeno y quedas inhabilitado de por vida. Y testaferismo, así como lavado de activos, se puede probar asociación ilícita. El vicepresidente está preso porque su tío está involucrado con Odebrecht, pero su proceso vino a su tío, porque no hay ninguna prueba contra él, y lo acusaron de asociación ilícita. Y delincuencia organizada, es decir, se amplía grandemente el abanico de supuestamente los delitos relacionados con corrupción, que incluye el sector privado. Por esto se puede perseguir a cualquier adversario político si ha sido funcionario público, pero incluso a un empresario privado se le puede acusar de ofertar tráfico de influencia, etcétera, sacar testigos falsos y aniquilo a esa persona si lo considero mi adversario político. Y tiene grandes inconsistencias, esto es lo que se llama populismo penal. Aprovechar la indignación de la gente, hacen votar a cualquier cosa. Y por ejemplo, alguna gente debe pensar, bien existe, pero los que lo involucraron en el caso de Brecht están inhabilitados por vida. Esto no cubre el caso de Brecht, porque esto es para los guerrilleros. Esto se lo hicieron para los guerrilleros. La politiquería se le hicieron retroactivo, ¿no? Pero además, para graficarles, exagero para ilustrar, el funcionario público que cayó en la tentación de una coima de $5.000, Fernando, tú eres especialista en derecho penal, ¿cuál sería la sentencia por ese caso? $5.000 de coima. ¿Ah? Bueno, no más de 5 años, queda inhabilitado de por vida, probablemente pongan 2, 3 años, ¿no? Lo mínimo. ¿Cuánto es lo mínimo? 2 años. Pero queda inhabilitado de por vida para haber recibido $5.000. Si un joven de 20 años fue violador y asesino múltiple de 30 mujeres, la máxima pena que existe en el Código es 40 años, ¿verdad? Hasta 40 años, lo máximo. Quiere decir que a los 60 años se va a poder ser candidato a la presidencia de la República. ¿Se dan cuenta de la contradicción? Puro populismo penal. Se destrozó lo que en teoría penal se llama dosimetría. Me recuerdo estos términos técnicos cuando estábamos reuniéndonos para hacer el nuevo Código Integral Penal que se actualizó, reemplazó un código que tenía 70 años de antigüedad. No existe ninguna dosimetría. Es puro populismo penal. Y el derecho internacional prohíbe pena de por vida, con excepción de algunos casos. Pero esto es una pena de por vida por haber recibido $5.000, estar inhabilitado toda la vida en el derecho de participación política, por ese violador y asesino, si va a poder ser candidato a la presidencia cuando tenga 60 años. ¿Se dan cuenta de la contradicción? ¿Cómo se está tratando a la patria? Esto es bien indignante, decía que va a tener algunos usos de valor, pero sustentables. Pero las preguntas nucleares, las preguntas medulares, para el gobierno son las preguntas 2 y 3. El resto es relleno, para inducirnos a votar sí en las preguntas 2 y 3. ¿Qué dice la pregunta 2? Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República de Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional 3 de diciembre de 2015? Esta pregunta es ilegal y constitucional, es inducida. La ley orgánica de la actividad jurisdiccional dice que la pregunta debe ser neutra en el lenguaje, dar información. Como empieza, para garantizar el principio de alternabilidad, chica, si ya votas no, está traicionando a la patria. Es sí o sí. Recuperar el mandato con Montecristi. ¿Qué mandato de Montecristi? Y dejarlo sin efecto de la reelección indefinida. Es postulación indefinida. Elige o reelige el pueblo ecuatoriano. Alvarito Loaiza ha postulado 5 veces y nunca ha sido electo siquiera, pero reelecto. Pero además, ni siquiera existe la palabra alternabilidad en el idioma castellano. No existe tal principio de alternabilidad, la palabra es alternancia, principio de alternancia, ni en la Constitución ni en la ley para dignidad de elección popular, por eso existe para los consejos de equidad, que tienen que cambiar los más, pero para dignidad de elección popular no existe. No existe en la jurisprudencia, no existe en la doctrina, no existe. La alternancia no se impone, lo permiten los sistemas políticos. Aquí el caso es el MNO, que ahora, antes era, pero no ofensivo, cheerleader es para varones y mujeres, una expresión. Cheerleader de la reelección indefinida, ahora está contra la reelección indefinida, porque tuvo cuántas elecciones, 3, ¿no? 4 veces ha sido electo, pero 3 reelectos.
Entonces, bueno, aquí el caso de Jaime Nebot, ¿no? ¿Cuántas veces fue reelecto? Pero ustedes, si querían, votaban por Jaime Nebot o votaban por otro candidato. La alternancia no es que se impone, la permiten los sistemas políticos. Siempre usted puede elegir otro cargo, pero ¿quién decidió permitir a Jaime Nebot? Esa es la libertad de elegir, ¿no? Ese es nuestro derecho. Esta pregunta restringe, como bien decía Pablo, la libertad de elegir. Más aún, cuando para esa reforma, que fue estrictamente en el espíritu de Montecristi. La Constitución de Montecristi dice, con 2/3 partes de la Asamblea se puede reformar la Constitución. Eso es lo que se hizo. Incluso para ponerla a tono, como demostraré, con instrumentos internacionales firmados por Ecuador, ese informe de la Corte, porque también para enmiendas se requiere informe constitucional, dictamen constitucional, contundente. La postulación definida amplía derechos. El derecho a elegir y el derecho a participar. Lo contrario, obviamente, restringe derechos. Una regresión de derechos que, de acuerdo a nuestra Constitución, solo se puede realizar a través de la Asamblea Constituyente. Para que vean lo importante que es el lenguaje, les pongo un ejemplo también medio chistoso y futbolero. Si yo digo que Emelec es el equipo ecuatoriano que más ha participado en Copa Libertadores, suena bien bonito, ¿verdad? Pero si digo exactamente lo mismo, de otra forma, Emelec es el equipo ecuatoriano que más veces ha sido eliminado en Copa Libertadores, suena bien feo, y las dos cosas son verdad, ¿no? Yo esta pregunta se la puedo plantear de esta forma. ¿Están ustedes de acuerdo en que le limiten su capacidad de elegir a quien quieran en elecciones libres y le limiten su derecho a participación política para el cargo de elección popular que quieran? Y todo el mundo va a responder no. Y es exactamente la misma pregunta. Entonces, todo esto es mañoso. Por eso le hemos llamado a la consulta mañosa. La pregunta inducida es ilegal, inconstitucional y obviamente antiética. Sigamos. Pero no es el único vicio de la pregunta. Atenta contra los derechos humanos. Si me pasa la siguiente, los derechos humanos sirven cuando es contra Correa, cuando es a favor de Correa no sirven, porque esta pregunta solo faltó poner mi foto y número de cédula. Entonces, aquí está, artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Sobre derechos políticos, derechos de participación política en derechos humanos. Numeral 1, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: A, de participar en la elección de asuntos públicos; B, de votar y ser elegido en elecciones periódicas; C, de tener acceso a condiciones de edad e igualdad a las funciones públicas del país. Numeral 2, esto es importante: la ley puede reglamentar el ejercicio del derecho de oportunidad que se refiere al inciso anterior exclusivamente. Yo creo que todos entendemos la palabra exclusivamente, no se puede ir más allá. Exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. ¿Dónde dice que se puede restringir esa participación política por ya haber ocupado el cargo? Lo que hizo la enmienda es armonizar la Constitución con estos tratados firmados por el Estado, que además ni siquiera se requería reformar la Constitución, porque tienen aplicabilidad directa de acuerdo al artículo 417 de la Constitución de la República. Los tratados internacionales ratificados por Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios por ser humano y no restricción de aplicabilidad directa, están incorporados inmediatamente en la Constitución. Está atenta contra los derechos humanos y contra la propia Constitución, porque esto está incorporado ya en la Constitución de la República. Da marcha atrás, por favor. Segundo gran vicio, entonces. Primero, la pregunta inducida, por favor. Eso. Segundo, atenta contra derechos humanos. Aquí hay un error, perdón, ¿no? Aquí hay un error porque, perdón, lo intentamos con el tiempo. El tercer vicio, ese está mal. El tercer vicio es, como ya lo demostró Pablo, es una clara restricción de derechos, pero sí es tan evidente como esto. Si ahora pueden votar por A, B, C, mañana solo van a poder votar por A, B, ¿no? Le están quitando el derecho de elegir a C a aquellos que simpatizaban con C. Pongamos un ejemplo real, ¿no? Picasso, pero eso es lo menos importante. Créanme que yo no estoy aquí por la pregunta 2, yo estoy aquí. Me vine al país por la pregunta 3. No me interesa la pregunta 2. Además, hasta agradecería un resultado de eso. En la pregunta 2 me quita una gran responsabilidad de mis hombros, pero sí me molesta la doble moral, el retroceso de derechos, la manipulación del pueblo ecuatoriano, etc. Pero hoy se puede presentar el candidato de la Bucarán, Alvarito Novoa, en serio, se puede presentar a la Bucarán, Alvarito Novoa y Rafael Correa. Mañana solo a la Bucarán y Alvarito Novoa. Es clara la restricción de derechos, le quitaron la libertad de elegir, pero bien. De igual manera, Jaime Nebot hoy se podría presentar de nuevo elecciones para alcalde o para prefecto o para asambleísta.
Después de esta pregunta solo se podría presentar para prefecto de asamblea. Le restringieron su derecho a participación política. Es clara regresión del derecho. Como dice la Constitución, ahí quizás hay confusión, artículo 441 a 444, ¿no? Es regresión, no retroactiva, es regresión. Eso requiere asamblea constituyente. Pero por último, ustedes son estudiantes de derecho, saben que la ley rige para los venideros, pero como se regía para los venideros, no podía presentarme 2 veces más de candidato, le hicieron retroactivo. Nuevamente, en esos anexos que nadie lee y que en la papeleta es imposible leer, a no ser que sean superman y tengan supervisión, ¿no? Dice, ¿no? En el anexo de la pregunta 2, las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas en la entrada en vigor de la Constitución de Montecristo, esto es año 2008, 10 años atrás, no podrán postularse para el mismo cargo. Cometen la monstruosidad de ser retroactiva la ley. Por eso, la jueza constitucional negaba esta parte de la pregunta. Entonces, por hacerle daño a Correa, primero, además de cometer la grave aberración jurídica, ser retroactivo una ley, ustedes saben que eso acaba con la seguridad jurídica. Eso es estudiante de derecho. O sea, yo hace 10 años me pasé una luz roja y la pena por pasarme la luz roja era pagar $50. 10 años después reformo la ley y digo, no, la pena es 2 años de cárcel. No es que voy a agarrar que pago $50 y voy a meter 2 años preso. Se acabó la seguridad jurídica. Pero por hacerme daño a mí, le hacen daño primero al pueblo ecuatoriano, por restringir su libertad de elección, pero le hacen daño a cerca de 6.000 cuadros valiosos del país. Porque el vocal de junta parroquial, que fue reelecto en 2008, no podrá ser reelecto, presidente de junta parroquial, el concejal, el alcalde por bueno que sea, el prefecto, el asambleísta alterno, el parlamentario andino alterno. Todo esto se da al solo, como decía Pablo, por esta desdichada historia, tradición, de que todos se unen para tratar de eliminar el que considera un peligro, no para el país, ¿no? Sino para la clase política ambiciosa que desea el pastel, la cereza del pastel que es la presidencia de la República. Algo similar pasó alguna vez en Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt, un presidente histórico que sacó a Estados Unidos de la grave recesión que empezó en el año 1929, le ganó 4 elecciones a todos. Y se unieron republicanos y demócratas para después de eso prohibir la postulación definida y solo tener una reelección. Pero fue tan inconsistente como era antes en nuestro país, que de ahí para abajo, senadores, congresistas, gobernadores, todos tienen postulación definida. Eso era la constitución de nuestro país antes del 2008. Se prohibía, se permitía solo una reelección para presidente y vicepresidente. De ahí para abajo, congresistas, prefectos, en esa época consejeros provinciales, alcaldes, concejales, todos tenían postulación definida y nadie hablaba del principio de alternabilidad, de la alternancia. Todo esto es contradictorio. Qué pena que hagan daño al país, a la Constitución, por tratar de eliminar a un hombre de la vida política. Están haciendo daño al país. Y algunos dirán, pero la alternancia es buena. Insisto, la alternancia debe permitirla a los sistemas políticos. Estados Unidos restringió la reelección del presidente después de 170 años, cuando pueden tener un Donald Trump o un Bush y sigue marchando el país. Pero no se dio el lujo de hacer eso cuando tenía nuestro nivel de desarrollo y necesitaba todos los cuadros que pudiera tener. Si había un buen gobierno, pues no iba a desechar. Alemania es cuarta elección de Angela Merkel, Rajoy, ya se va a presentar a un tercer o cuarto periodo. Tenemos, o sea, nos han hecho creer que la alternancia es fundamento de la democracia, falso, y que es muy buena para la democracia, falso. Por un momento imaginen si hubiera habido postulación definida en Estados Unidos, Donald Trump no sería presidente, sería el presidente Barack Obama, está puesto a pensar eso, ¿no? Entonces hay que ser un poco más sensato en estas cosas, ¿no? Superar las ambiciones, los envidias, los odios y pensar en el país. Sigamos. Bueno, pero le decía que esta pregunta a mí es la que menos me interesa. Por supuesto, la mala prensa dice que yo vine acá a tener una relación, no me interesa, sigamos. Esta es la que me interesa. Esto me da un golpe de Estado. Sí, joven. O sea, creo que la gente no se ha dado cuenta, Pablo ya lo dijo en parte, de lo que esto significa. La pregunta 3, primero nadie la comprende. Hay que ser experto, tuve que estudiarla. O sea, 3 veces la vi, tuve que consultar Constitución, etc. Yo he sido 10 años presidente para entender esta pregunta. Pero usted está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Educación Ciudadana y Control Social
así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo ser el caso anticipar la terminación de sus periodos. Ahí faltó, de acuerdo al anexo 3, y ahí pone que solo el delegado va a ser del presidente, ese lo lee. Nadie entiende esta pregunta. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las autoridades cuya designación le corresponde al Consejo de Participación? Todo esto es porque un funcionario, Carlos Poli, estuvo involucrado en el caso de Brecht. Carlos Poli fue electo por el Congreso. Cuando yo llegué a la presidencia, yo era contralor. Y fíjense en nuestra ética política, querido, perdón que me ponga como ejemplo, pero qué diferencia. Recuerden ustedes que nosotros ganamos una asamblea constituyente de plenos poderes con más de 2/3 partes de la asamblea constituyente. Podíamos hacer lo que quisiera. Yo podía poner directamente fiscal, tenía mayoría absoluta, en bloque. Fiscal, controlador, a quien quisiera. ¿Y qué es lo que hicimos? Establecer concursos de merecimiento para cada cargo. Y Carlos Poli, a quien no conocía, y era de Sociedad Patriótica, participó y ganó, porque tenía un currículum formidable. ¿Quién iba a pensar que iba a estar involucrado en el caso de corrupción? Incluso iba a ser presidente mundial de los Contralores. Fíjense la ética política. Nosotros hicimos concursos y con concursos se llenaron diferentes puestos. Que no les gusta quién ganó. Ahí están, son concursos de mérito, de oposición, con impugnación ciudadana, etc. Y siempre va a ser menos malo que poner a dedo los funcionarios que lo pretenden con la pregunta 3. Pero aquí hay una serie de distorsiones también. Como que si esta es la única manera de cambiar el Consejo de Participación. Le insisto, el Consejo de Participación pudo cambiárselo con juicio político. ¿Por qué no lo hicieron? Porque no podían apoderarse del Consejo de Participación. Para las elecciones, ¿no? La selección del fiscal, procurador, para cada cargo, no es el Consejo directamente el que selecciona, es una comisión ciudadana de toda la Constitución. En otras palabras, si es que hubo un error en la designación de un funcionario, ni siquiera es el Consejo de Participación el directo responsable, sino la comisión ciudadana que se creó para tal efecto. Por eso no le dicen a la ciudadanía, sino que aprovechando el caso de Brecht y de Carlos Poli, hay que cambiar todo, hay que reestructurar el Consejo de Participación, dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, cuando hay dentro del marco constitucional un mecanismo que se llama juicio político. En esto hay jurisprudencia también de la Corte Internacional, ellos anulan. Por eso es que aceptado la CIDH reclama a los consejeros. Cuando hay un mecanismo constitucional de institución, no pueden inventarse mecanismos ad hoc aprovechando la coyuntura política. Esto hay jurisprudencia ya. Y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya asignación le corresponde. Nadie sabe cuáles son esas autoridades. Ya se lo vamos a mostrar, esas autoridades son 150. Entre autoridades y representantes ciudadanos, defensores del cliente, los bancos, etc. Pudiendo ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos. Qué bonitas palabras. Lo que está diciendo es que puede destituir y sustituir a toda la autoridad que decide. ¿Qué significa esto? Sigamos. Que puede sustituir y sustituir todas estas autoridades. Y con esto se apodera la función judicial. Puede destituir y sustituir fiscal, defensor público, Consejo de Judicatura. A través del Consejo de Judicatura se puede apoderar la Corte Nacional, se puede apoderar los jueces, los notarios, los registradores mercantiles. Puede destituir y sustituir con el Consejo Nacional Electoral. ¿Saben lo que es eso? Vean, señora del Consejo Nacional Electoral, si no ganan el alcalde en 2019, lo destituye a todos. O lo destituye y pongo directamente el consejero y hago ganar al alcalde. Tribunal Contencioso Electoral, se apoderaron de la función electoral. Pueden destituir y sustituir, ya se apoderan del Consejo de Participación, función de transparencia. Pero además, Contralor, Procurador, Defensor del Pueblo, Superintendente de bancos, Superintendente de compañías, Superintendente de comunicaciones, los 6 superintendentes. Puede destituir y sustituir, algo que no puede hacer ni la Asamblea, la Corte Constitucional. Y no la sigo nombrando funcionarios para no aburrir. Esto es un golpe de Estado. Se acabó la división de poderes. Se acabó lo que conocemos como democracia. Porque además, lo que te dice en el anexo, no lo puede leer nadie, ¿no? Con la letra chiquita, yo no puedo leer esto ni con mi letra. Lo voy a leer directamente acá en los decretos que mandó Moreno, ¿no? Lo que no te dice es que en la pregunta, además de los superpoderes que va a tener este Consejo, estará conformado por 7 miembros del Consejo Transitorio, por 7 miembros nombrados por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el Presidente de la República. Todo esto es manipulación. ¿Para qué se envían 7 ternas si todas son de la Presidencia de la República? Las ternas tienen sentido si una terna viene del Poder Judicial, otra del Poder Electoral. Pero si las 7 ternas son de la Presidencia de la República, no es más fácil mandar 21 nombres y que se elijan 7. Pero esto es para darle un viso de legalidad, de formalidad, a lo que al final del día son
son sencillamente delegados del presidente de la República. Yo no sé si tenemos, queridos chicos, lo que es la pregunta 23, la pregunta 3, ¿no? Vuelvo al texto de la pregunta. La propaganda oficial dice, si gana el sí, en el 2019 se elegirán por sufragio universal los diferentes consejeros. Pero no te dice lo que va a pasar ese año, de febrero del 2018 a febrero del 2019. Un consejo transitorio exclusivamente con delegados del presidente, con poderes no contemplados en la Constitución, para destituir y sustituir fiscal, contralor, procurador, superintendente, defensor público, defensor del pueblo, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Constitucional Electoral, Corte Constitucional, Consejo de Judicatura. Es caída y limpia. Por eso no recurrieron a aviso político, porque saben que están cayendo en popularidad, que no siempre les va a durar todo el apoyo de los medios de comunicación, etc. Y en un año no quieren llevarse la patria en peso. Todos sabemos quiénes están detrás de esto, ni siquiera el presidente Moreno, Gustavo Larrea o Bucarán. Vamos a acabar con un contralor de rondosismo, necesita Bucarán, un fiscal de Gustavo Larrea para que persiga a los candidatos presidenciales, porque se muere por ser en 2021 candidato presidencial. ¿Se han visto la propaganda de democracia así? Este señor ni siquiera tiene cargo público, es un amigo del presidente, ¿dónde saca tanta plata? Eso es lo que es la corrupción que digo hoy, ¿no? El juez es sociocristiano, superintendente de bancos para los bancos. Entonces vamos a tener de nuevo un banquero que no controle nada a sus panas y una crisis como la del 99. Esto es extremadamente grave. Yo nunca he visto algo similar. Nunca he visto algo similar de que tengo uso de la razón. Creo que en las dictaduras militares se vio tanto acaparamiento del poder. Y no lo niega esto, Carondelet. Como no lo niega, entre bastidores, la inconstitucionalidad de las preguntas. Yo me encontré en Madrid con Gustavo Baroja, prefecto Pichincha, aliado de Moreno, ¿no? Y le dije, ¿cómo, Gustavo, tú apoyas esta consulta donde la pregunta tiene un verdadero golpe de Estado? Jamás me lo negó. Me dijo, no, para el Código Constitucional va a negar eso. No negó nada. Pero él tenía responsabilidad de decirlo, y jamás lo dijo. Y tampoco lo dice ahora, ¿no? Bueno, ahí están todas las autoridades, ¿no? Estoy cansado y se me van las ideas. El propio presidente Moreno, hace un par de días un conversatorio. Presidente, pero con esto te va a acabar todos los poderes. Y lo que dice, tengan fe. Yo soy buena gente, voy a mandar a los mejores hombres y mujeres. Por favor, ni al Papa Francisco le doy todos estos poderes. O sea, ya va. Sí, es increíble. Estamos viviendo. Ese es un argumento. Ese es un argumento que se explica. No es bien. El que te dice que me dicen que consigo votos que es buena persona. Y como los funcionarios anteriores eran amigos de Correa, que eran esposos de asambleístas, todos ganaron el concurso de merecimiento. Ahí son públicas las calificaciones, había impugnación pública, etc. Lo mismo para Carlos Polio, yo recuerdo que tuvo solo una impugnación. Ahora, como no adivinamos que está involucrado el caso de Brecht, todos somos cómplices de Carlos Polio. Hubo una impugnación, nadie impugnó prácticamente a Carlos Polio, ¿no? Entonces, como son amigos de Correa, hay que sacarlos a todos, no por juicio político, ¿no? Sino para reemplazar a él. O sea, los amigos de Correa, según ellos, ¿no? La solución es reemplazarlo a él. Es decir, para una dictadura como la de Pinochet, la solución es una dictadura de triple sangrienta. O sea, no tiene esto ninguna lógica. Bueno, y esto es lo que nos ponen a decidir el próximo 4 de febrero, la situación es extremadamente grave. Nos han presentado esta consulta como necesaria para el futuro del país. ¿Por qué? 5 de las 7 preguntas se pueden hacer vía ley o vía asamblea. Si son reformas, se lograban las 2/3 partes en la asamblea para hacer la correspondiente enmienda constitucional. La pregunta es innecesaria, excepto por la pregunta 2 y 3, inconstitucionales, donde está la trampa. La pregunta 2 te roba el derecho a elegir, la pregunta 3 te roba la patria entera. Y hay una doble moral impresionante. Deberíamos sentirnos hasta indignados que utilicen el economía adolescente para inducirnos a votar sí. ¿Por qué no hicieron la ley durante estos 8 meses? Le insisto, yo presenté el proyecto en febrero del 2017, bastaba cambiar una frase. Hacen la pregunta 2 retroactiva por politiquería. Si creen la retroactividad de la ley, ¿por qué no hacen la de los niños adolescentes retroactiva para proteger a los niños adolescentes? Porque eso no les interesa. Les interesa la pregunta 2 y 3. La situación de la patria es extremadamente grave, por eso nosotros estamos diciendo no a esta consulta inconstitucional, no a esta consulta mañosa, pero nadie ha cumplido su deber en la Corte Constitucional, que puede parar mañana esto, ni el Consejo Nacional Electoral, ni el Tribunal Constitucional Electoral, del cual apelamos la convocatoria, y la desestimó entre
Los argumentos que utilizó es que a ellos no les corresponde el control constitucional. Mentira, después de la Constitución todo funcionario debe velar porque se cumpla la Constitución. La Asamblea se nutre por el foro, todos están en complicidad, todas las clases políticas se han apoderado de todas las instituciones para dejar pasar esta barbaridad que técnicamente, si gana la pregunta 3, el sí, después del 4 de febrero, no estaremos en un sistema democrático. Porque de acuerdo a la Carta Democrática lo es, para que un sistema se llame democrático, debe haber división de poderes y esto acaba con la división de poderes en el país. Muchas gracias, querido. Bien, por favor, las preguntas nos hacen llegar. Mientras siguen las preguntas, vale la pena mencionar un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Hellman versus Uruguay. Es muy interesante porque es un caso en el cual la ciudadanía se pronunció por 2 veces, en un plebiscito y un referéndum, respecto de la ley de caducidad de protección punitiva del Estado. Y no ganó la mayoría que pudiera derogar esa ley. Al contrario, siguió vigente, después de esos 2 pronunciamientos populares. Y la Corte Interamericana consideró que era una ley que violaba a la Convención Americana de Derechos Humanos y directamente declaró su nulidad. Entonces, esto obviamente era un caso cuyo antecedente eran violaciones graves de derechos humanos, pero al fin del día constituían violaciones de la Convención Americana también. Así que es un tema que hay que tenerlo presente para la futura discusión del día después de la consulta, del referéndum, en caso de que ganare el sí. Y esto obviamente es lo que nos interesa como Facultad de Derecho en la Universidad Metropolitana, es generar un debate pluralista en que todos estemos involucrados, porque como lo mencionan también en ese mismo fallo, uno de los errores que probablemente llevó a la ciudadanía uruguaya en el 89 y en el 2009 a no votar, algo que parece bastante obvio, que es obviamente que se persigan las graves violaciones de derechos humanos, fue la falta de información. Y eso es algo que no puede volver a pasar. Ya sea que se vote sí o que se vote no, debe votar informadamente la ciudadanía. ¿Tienen las preguntas? Vamos a hacer preguntas directamente relacionadas con el tema del referéndum de la consulta. El presidente Correa, la OEA declaró en el 2017 una grave alteración del orden constitucional en Venezuela. Usted señala que en Ecuador eso está pasando. En Ecuador no hay Estado de Derecho y en Venezuela sí. Bueno, estamos esperando que la OEA se pronuncie para el caso ecuatoriano y que guarde coherencia. Y ahí le puedo responder la pregunta. En Venezuela no hubo nunca una decisión de la Asamblea de la OEA, del Consejo Permanente de la OEA, fue tan solo una declaración de Luis Almagro, ¿no? Eso no tiene mayor validez. Es una declaración bastante sesgada, bastante imprecisa. Esperemos que también se pronuncie sobre el caso ecuatoriano y veremos si tiene la misma medida, el mismo comportamiento con Venezuela. Pero básicamente fue una declaración de Luis Almagro, no hubo ninguna decisión oficial de la OEA. Lo que dice la pregunta no es preciso. ¿Okay? Y yo creo que no hubo esa grave alteración del orden constitucional. En los últimos 6 meses, en Venezuela se han ganado abrumadoramente 3 elecciones. Ya ni siquiera son noticias, ¿no? Se hicieron las elecciones para la Asamblea Constituyente, se ganó. Se hicieron las elecciones para gobernadores, se ganó de largo. Y se hicieron elecciones para municipios y se ganó de largo. 335 municipios, creo, ganaron 306. Pero eso ni siquiera lo publican los medios de comunicación. La segunda pregunta puede contestarla cualquiera de los dos. Dicen que las mentiras repetidas muchas veces se convierten en verdades. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos ante tanta manipulación de los medios? Bueno, creo que evidentemente la obligación de, especialmente estudiantes de Derecho, es independientemente de lo que la prensa diga, buscar la información. La mayoría de la información de la que yo hablaba y de la información que consta de las diapositivas de la exposición del presidente Correa es información que es de acceso público. La ventaja es que hoy por hoy no necesitamos sino recurrir al internet para encontrar todo lo que necesitamos y está ahí. Entonces no nos pueden mentir
y tenemos que tratar de que a otras personas tampoco les mientan. Ahora, otras preguntas. Soy migrante retornada. Quisiera que nos aclare un poco sobre el asunto de las hipotecas de los ecuatorianos que vivimos en España, de que el embajador quiere que se les cobre aquí dicha deuda. Bueno, es en algo relacionado con la consulta, porque la crisis de las hipotecas en España se dio por la burbuja inmobiliaria. Permítanme hacer una digresión, queridos jóvenes, para que vean quién domina el mundo, ¿no? Cuando había exceso de liquidez en España, los bancos mismos llamaban a los clientes. Y oye, te presto la plata. Los bancos mismos valoraban la casa. Ah, esta casa vale 100.000, 150.000, 200.000, subían los precios. Te prestaban para la casa y para el coche y para los muebles, ¿no? Y cuando revienta la burbuja, la gente pierde su empleo, las casas, los precios de las casas caen. El que se endeudó en $200.000 para su casita tenía como garantía hipotecaria, como garantía la casa, garantía hipotecaria, devuelve su casa, pero ya no vale $200.000, euros, sino 50.000 euros. Se queda sin casa y endeudado de por vida por 150.000, 150.000 euros, y sin trabajo muchas veces. Esto causó hasta suicidios en España. Y gran parte de nuestros compatriotas se vieron envueltos en esta crisis gravísima, que significa la supremacía del capital sobre los seres humanos, porque la garantía debe extinguir la deuda, ¿no? Y aquí lo que hacían era valorar nuevamente la casa a los nuevos precios y solo la consideraban en su nuevo valor, cuando ellos mismos habían valorado inicialmente esa casa en 200.000 euros. Supremacía total y además política económica tonta, porque una cosa es que haya escasez de recursos, otra cosa es que habiendo recursos se los utilice mal. Entonces, al final del día, los bancos acabaron llenos de casas y la gente que necesitaba casa acabó sin casa. El peor de los mundos. Ahí se debió renegociar las deudas, dar crédito. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero no se hicieron. En todo caso, nosotros dimos mucho respaldo a nuestros migrantes y hubo un intento de vender la deuda titularizada de nuestros migrantes a bancos ecuatorianos para que les cobren aquí con sus bienes. Es decir, el migrante que le debía al Banco Santander en España y tenía un terreno acá, el Banco Santander le vendía la deuda al Banco de Pichincha, el Banco de Pichincha le embargaba el terreno. Nosotros hicimos una ley para prohibir aquello. Lo primero que hizo el nuevo embajador en España es proponer nuevamente aquello, apelando a la sensibilidad de los bancos, que se van a portar bien, y que hay que llevar a los bancos españoles para salir de esa deuda mala, ¿no? Vendiéndosela, y dijo que ya estaba adelantado, también hay audio, video de todo eso, en las negociaciones, sobre todo con el Banco de Pichincha, para que compre esa deuda y se ejecute esa deuda en el país. Gracias a Dios nosotros tenemos una ley, pero la ley puede ser derogada. Entonces, por el momento, nuestros migrantes están protegidos. Pero eso es el más fiel reflejo, queridos jóvenes, de la supremacía del capital sobre los seres humanos. En esa crisis, todo el costo cayó sobre los seres humanos. No es que se repartió el riesgo, todo el riesgo sobre los seres humanos, cuando el riesgo debe caer sobre el capital. Un ejemplo de que lo ético es que el riesgo caiga sobre el capital. Cuando hay utilidades, se reparten utilidades entre los trabajadores, ¿no? Pero cuando hay pérdidas, no es que se reparten las pérdidas con los trabajadores, porque el riesgo es del capital. En la crisis hipotecaria de España, o sea, todos esos contratos hacían caer el riesgo sobre los seres humanos. O sea, no solo mala política económica, totalmente antiético, ¿no? La total supremacía del capital sobre los seres humanos. Dígame 3 razones contundentes porque yo o el pueblo no debemos votar por el sí. Después de hablar una hora, ya no tengo Mire, parece irrelevante, es fundamental para la vida nacional, para el desarrollo. La convocatoria es inconstitucional. Le insisto, esto no es cualquier pelo de cochino, no está pintada en la pared de la Constitución, no es para llenar texto que se puso eso. Es la base del Estado de Derecho. Yo no puedo preguntar cualquier cosa. Y la zapada criolla, no, se acabó el término, convoco directamente. Y más tarde viene otro gobierno más sapo y hace lo mismo. Y otro más sapo y hace lo mismo. Y empezamos un periodo de inestabilidad como en los años 90, antes de nuestro gobierno, de mi gobierno, donde tuvimos en 10 años 7 presidentes. De los 3 gobiernos que se eligieron democráticamente en ese periodo, ninguno acabó su periodo. Y eso nos costó lágrimas de sangre. Entendamos, ahorita no lo vemos cómo puede afectar nuestra vida cotidiana, pero esto nos puede costar lágrimas de sangre. Se está destruyendo la institucionalidad. Primer motivo, la consulta, la convocatoria es inconstitucional. Segundo motivo, las preguntas son inconstitucionales. Incluso la pregunta 1.
La pregunta 1 va a ser derogada después en instancias internacionales, insisto, porque no existe perpetuidad en penas, ¿no? Solo para ciertos delitos de lesa humanidad, tú eres el experto en eso. Pero las preguntas 2 y 3 son abiertamente inconstitucionales. Y tercero, yo votaría no, a todos, 7 veces no, por la indignación de que me utilicen. Porque nos ponen como señuelo la pregunta de niños y adolescentes, cuando podemos resolverla a nivel de asamblea hace meses. La lucha contra corrupción, nada de eso requiere consulta popular. La de Yasuní ni siquiera requiere ley, es decreto ejecutivo. Para aumentar la zona intangible en el parque de Yasuní es un decreto ejecutivo, mañana lo puede hacer Moreno. Son 50.000 hectáreas, chuta, suena bastante, eso es menos del 5% del parque, que tiene más de 1 millón de hectáreas. Ah, pero se está reduciendo de 1.000 a 300 hectáreas la intervención para el petróleo, y le hacen creer a los jóvenes que se está reduciendo a la tercera parte de la explotación del petróleo. No se está reduciendo una gota, porque ya sabemos que solo se van a afectar 250 hectáreas, le están tomando el pelo. En la pregunta de minería, ya está prohibido hacer actividades extractivas en zonas protegidas, zonas urbanas, pero se admitía excepciones con permiso de la Asamblea. Lo único que está prohibiendo esa pregunta, el único valor añadido, es que para minería metálica no va a haber excepciones. ¿Pero por qué para minería metálica no va a haber excepciones y minería no metálica sí, cuando puede ser más contaminante que la minería metálica? Una cantera o una mina de cal para hacer cemento es mucho más contaminante que la minería metálica subterránea, pero eso sí puede haber en zona protegida, eso sí puede haber en zona urbana. Explotación de petróleo sí va a poder haber, pero no minería metálica. Es puro populismo para atraer a los jóvenes por su espíritu ecologista. Entonces, solamente por esa manipulación, esa burla que nos quieren hacer, yo votaría 7 veces no, querido joven. Bien, la última pregunta es, ¿usted cree en Jorge Glass tanto como yo? ¿Qué pasará con él y cómo se lo está ayudando? Estamos haciendo lo posible, ustedes no saben, querido joven, hasta tenemos que hacer colecta para el abogado. O sea, los mensajes que se están mandando son terribles, se está persiguiendo a mucha gente buena, ¿no? Yo tengo un ministro que lo han involucrado en el caso Zinc, Pozo Zinc, petrolero, que ya un experto como Augusto Tandazo, el enemigo del gobierno, dijo que esto es una cantinflada de la Contraloría, como lo de la deuda externa que me sacaron a mí y todo eso. Pero defenderse cuesta $120.000. ¿Le cuesta eso a ese ministro? Entonces, si no robaste, ¿de dónde sacas? ¿Cuál es el mensaje? Solo vayan los corruptos a gobernar y salgan con plata, porque todo el mundo lo va a acusar y lo que se van a tener para defenderse. Entonces, lo de Jorge Glass para mí es una tremenda injusticia, ¿no? Jorge Glass es un hombre absolutamente inocente, el juicio tiene graves irregularidades, y una de las cosas que se tiene que hacer cuando cambie la situación política, si se da una asamblea constituyente o si vuelven a la normalidad del Estado de Derecho, es que se haga una comisión de la verdad, para en estos 8 meses analizar todos los abusos que se han cometido, que es un abuso terrible. Jorge Glass, le pusieron prisión preventiva, le cambiaron de la medida cautelar de prohibición de salida del país a prisión preventiva sin ningún argumento. Tú eres penalista, Fernando. O sea, debes romper tu medida cautelar para que te incrementen la gravedad, ¿cómo se diría?, la intensidad de esa medida. Jorge Glass nunca rompió su medida cautelar de la noche a la mañana de prisión preventiva. ¿Para qué? Prisión preventiva es una condena antes de tener sentencia. El último de los recursos, no el primero de los recursos. Y le pusieron prisión preventiva para obligarlo a abandonar la vicepresidencia. Vicepresidencia de la cual se apoderaron también ilegítimamente, ilegalmente, ¿no? En el juicio de Jorge Glass no hay una prueba contra él y está condenado. Y Odebrecht, los funcionarios de Odebrecht, los corruptos y corruptores confesos, ni siquiera fueron acusados por el Estado ecuatoriano. No fueron acusados. Los funcionarios de Odebrecht pueden estar en este auditorio escuchando esta charla. No pasa nada, porque no fueron acusados por el Estado ecuatoriano. Se lo condena con un código derogado, porque el código actual, por el delito que se le acusa, asociación ilícita, artículo 430, establece solo de 3 a 5 años de prisión. Pero si solo era hasta 5 años de prisión, podía pedir la suspensión condicional de la pena y retomar la vicepresidencia. Para hacerle perder la vicepresidencia, le pusieron más de 5 años, pero para eso recurre a un código derogado. ¿Saben lo que es eso? Le comunican la sentencia el 13 de diciembre en forma oral. Los términos penales corren ahí sí, sin excepción, 10 días. Tenían que comunicar, notificar por escrito esa sentencia máximo el 23 de diciembre. Si no están en indefensión, mientras no necesitas tu sentencia por escrito, no puedes apelar. Si te la dan después de 2 años, ni siquiera puedes apelar. Recién se le dieron hace 2 días. Es repleto de irregularidades ese juicio. Lo que pasó con Alianza País, ahí tenemos toda la razón, nos robaron Alianza País. Yo no quiero politizar esta charla. Como hemos visto, la convocatoria de consulta popular, la propia consulta, repleta de irregularidades.
Entonces, ojalá algún día se haga una comisión de la verdad para que se aclaren todas estas irregularidades que se han cometido, estos abusos. La persecución a través de Contraloría es terrible. Aquí, con el poder están seduciendo, mira hermano, me apoyas y te doy todos estos carguitos, o sometiendo, no me apoyas, te meto Contraloría porque tú fuiste ministro, gobernador, etc. Verás, fuiste alcalde antes, te meto Contraloría. Que se revise todo lo que ha pasado estos 8 meses, abuso de autoridad, rompimiento del Estado de Derecho, y esa gente tenga que responder ante la justicia como ya tendrá que responder ineludiblemente ante la historia. Gracias. Para finalizar, el ingeniero Carlos Espinosa, rector de la Universidad Metropolitana, dirigirá unas palabras al auditorio. Panelistas, presidente de la República, economista Rafael Correa, doctor Pablo de Fina, señores miembros de la mesa, economista Rafael Correa, expresidente de la República, doctor Pablo de Fina, doctor Fernando Llávara, alumnos, docentes, ciudadanos. Realmente como rector podríamos hablar mucho. Como ciudadano podríamos hablar días. Y como le digo a mis alumnos, uno prepara las clases, quiere mirar el futuro, pero no nos queda más que decirles, los que estamos aquí tuvimos también sus edades. Hoy el Ecuador pasa por una transición, quizás un plan, como le decía a mis alumnos, del buen vivir o del vivir bien. Eso lo tenemos que analizar nosotros. Hoy ustedes se enfrentan a una decisión. Todos nos enfrentamos a una decisión y hoy no nos queda más que agradecer al señor expresidente por asistir, a los alumnos de la Escuela de Derecho por la iniciativa. Le preguntaban al rector, a Carlos Espinosa, ¿qué le parece si hacemos esto? Y yo les contaba con una historia. Si en Quito, cuando se cambió la Corte Nacional de Justicia, eran los alumnos de la Escuela de Derecho que estaban tratando de impedir que se violen los derechos de los ciudadanos. Porque uno, cuando comienza a educar, comienza a soñar. No estoy aquí para decir por dónde nos inclinemos, pero sí les tengo que pedir que leamos la historia. Escuchar las palabras que he escuchado hoy me retrotrae cuando estudiaba Galileo Galilei. Miren dónde me llevó. No me voy a poner a analizar como ciudadano qué fue bueno, qué fue malo, pero me puso a pensar en Galileo Galilei y pensaba también en lo que dice un escudo de armas de una de las banderas de los países de Sudamérica: o por la razón o por la fuerza. Ustedes analicen la decisión que vamos a tomar. El Ecuador y el Estado ecuatoriano vive cambios, pero está en nuestro poder y en nuestras manos saber, a través de la historia, si la razón ayudó a este país o la fuerza ayudó a este país. No lo podemos saber. El análisis es de ustedes, señores alumnos. Les agradezco infinitamente. Recuerden que Galileo Galilei fue encarcelado, muerto, un científico, por solo decir
que la Tierra era redonda. Hoy, cuando yo escucho estos debates, cuando hablo con mis alumnos, les digo exactamente lo mismo. Parece que el Ecuador estuviera discutiendo si la Tierra es o no redonda. Señores, cuidado con la ceguera, abramos los ojos y no me queda más que agradecerles, señor Rafael Correa. Muchas gracias. Muchas gracias y un pequeño speech. Esta universidad siempre ha empujado y ha estado liderando los cambios que este país ha protagonizado. Eso es tema de otra conferencia. Gracias. Muchísimas gracias por su asistencia. La Universidad Metropolitana, a través de su Escuela de Derecho, les agradece. Buenas noches. Claro, le hacemos la fotografía. Qué bonito. Me fui a Chile a la batalla de Largo. En 89,
Muela de frente. Entra, entra. Entra más, entra más. Pide permiso. A ver,